Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Por estar con nosotros. En este momento nos acompaña el asambleísta Virgilio Hernández. Recordamos que él es quien preside la Comisión del Económico y Tributario, quienes están tratando de manera especial la nueva ley que genera impuestos a favor de los damnificados y de las zonas afectadas por el terremoto. Virgilio, bienvenido a este espacio. Nosotros fuera del micrófono estamos comentando si es bueno o es malo generar más impuestos. ¿No genera más problemas económicos a un país ya golpeados por crisis, por desempleo y otros temas? Muy buenos días, un gusto poder estar aquí en este espacio, en este canal y también compartir con usted estas inquietudes que pueden ayudar a orientar a la ciudadanía. Yo creo que es importante señalar y decir que esto que le ha pasado al país es absolutamente extraordinario. Nuestra generación, seguramente las nuevas generaciones e incluso las generaciones anteriores a nosotros no han conocido un desastre de esta magnitud. En 70 años es el desastre natural más grande que ha enfrentado el Ecuador. Y por lo tanto hay que tomar decisiones y hay que tomar medidas que sean o que busquen de alguna forma enfrentar este difícil momento que pasa el país. Señalo que además con lo que se puede recaudar apenas podemos iniciar. Hay legisladores que preguntan ¿para qué se quiere el dinero? Yo cuando escucho esa pregunta de ¿para qué se quiere el dinero? ¿Para qué se quiere la plata? Les invito a que vayan, porque cuando me preguntan cosas de esas o cuando se plantea en el pleno de la asamblea cosas de esa naturaleza, se dan cuenta uno que no han ido a la zona del desastre y que no han visto la magnitud de lo que nos toca enfrentar. Nos toca enfrentar, asambleísta, pero uno ve la magnitud, puede ir, puede mirar, puede palpar ciudades que se vinieron literalmente abajo, zonas de Manta, Puerto Viejo, Pedernales, prácticamente toda la ciudad. Pensamos en Jama, cuando uno tuvo la suerte de haber estado antes y ve ahora los edificios que conoció, no existen. Desaparecieron, o recintos como el Matal, o ciudades como Calceta, o sea, y es generalizado, o la propia Muisne. También vemos problemas en Babahoyo, Quinindé, una serie de elementos que usted dice es el desastre más fuerte en 70 años, seguramente es el primero que enfrenta nuestra generación, pero no va a ser el único. La preocupación es cómo prepararnos para, y si se ha demostrado una enorme solidaridad de los ecuatorianos, desde niños, ancianos, todos preocupados en enviar algo, llegar a dar ese algo, porque no solamente es enviarlo o entregar a centros de acopio, sino la gente quiere ir a dar a las familias, a los niños, a los jóvenes allá. ¿Cómo hacer que esas personas que fueron y son tan solidarias, además acepten más impuestos? A ver, creo que hay que dimensionar las cosas y hay que mirar también en fases, en etapas. Un primer momento, y creo que en esto hay que reconocer la inmensa solidaridad de la sociedad ecuatoriana. Creo que cuando a veces se dudaba, por ejemplo, de una fuerte sociedad civil, ahora ha quedado muy claro y evidenciado que esa fuerte sociedad civil estuvo presente para poder ayudar con agua, con vituallas, con kits de aseo, con todo lo que era necesario en un primer momento y que sigue siendo necesario, porque la cantidad de familias damnificadas, la cantidad de personas afectadas por el terremoto es muy grande y va a seguir siendo importante durante los próximos meses. Pero ahora toca emprender un segundo momento, y ese segundo momento es la reactivación de la economía y también la reconstrucción de esas zonas. Y para ello se requiere indudablemente recursos. Inicialmente se ha hecho un estudio de que aproximadamente
lo que costaría la reconstrucción es entre 3.000 y 4.000 millones, pero adicionalmente se ha dicho que hay en este momento una comisión de la CEPAL, de Naciones Unidas, valorando la magnitud de los daños. Y se habla de que hasta junio, julio sabremos efectivamente cuánto es la magnitud de los daños. Exacto, entonces esto precisamente nos demuestra que hay aquí infraestructura pública, hay infraestructura privada, hay necesidad de poder establecer, por ejemplo, incentivos para inversión, para la producción, para la colocación de créditos. Hay necesidad de establecer líneas de crédito preferente para que se vuelva a reconstruir vivienda. Seguramente en muchos casos no habrá la posibilidad de que las familias recuperen su vivienda y habrá que establecer un bono especial para que se pueda también emprender en las tareas de reconstrucción. Hay inmensas tareas que nos quedan a todo el país como consecuencia de esta terrible catástrofe que vivió el país el 16 de abril. De tal forma que mirando la magnitud de eso es que se ha establecido contribuciones. ¿Cuáles son esas contribuciones y cuál es la magnitud de las mismas? En primer lugar, hay una elevación del IVA del 12 al 14% que es temporal, que podrá ser hasta de un año, porque puede dejarse sin efecto antes, y esto ayuda a que podamos tener una colaboración del conjunto de ecuatorianos para poner en este objetivo que es reconstruir. Vale señalar, eso sí, que el 90% de los productos de la canasta básica no están gravados con IVA, de tal forma que eso también se debe considerar. Se debe considerar eso, pero también recordar que el transporte que mueve los productos de la canasta básica, la energía que apunta a los productos, también todo esto tiene gravamen de IVA. O sea, si no se grava el azúcar, por ejemplo, el recipiente plástico que tiene el azúcar sí va gravado, entonces sí genera lo que decían es un impuesto recesivo y se carga a muchísimos sectores. Sí, el impuesto al IVA, y yo lo he dicho varias veces, es un impuesto regresivo. Nadie niega que es un impuesto regresivo. Por eso, a pesar de todas las dificultades que ha enfrentado el país, no se ha utilizado antes la herramienta del IVA, ¿sí? Ahora, quienes se oponen a esta medida, ¿sí?, ya se olvidan que antes, frente a cualquier suceso de la economía, nos recomendaban elevar el IVA. Nosotros no hemos optado por esta medida, pero ahora hay efectivamente una situación extraordinaria, distinta, diferente, que nos obliga a tomar medidas extraordinarias, diferentes. Por eso es que precisamente se ha optado por esta medida de temporalmente subir el IVA y con eso obtener recursos que permitan reactivar, reconstruir la zona de Manabí, de Esmeraldas y de otras que han sido afectadas. Adicionalmente, ¿qué se ha planteado? Se ha planteado un día de sueldo para las personas que ganan entre $1,000 y $2,000. Y luego, en función de lo que la gente gana, en función de los ingresos que la gente tiene, se ha planteado que se pueda colaborar con ese día hasta por 8 meses, pero 8 meses colaborarán únicamente aquellas personas que ganan $20,000 mensuales. Si una persona gana $20,000 mensuales, me parece que tiene correspondencia, pueda contribuir con un día de su sueldo durante 8 meses. Esto es lo que hemos planteado, una contribución de un día de sueldo de las personas, de los empleados públicos y privados. La otra contribución es relacionada con el patrimonio, pero de las personas que tienen un patrimonio individual superior al $1,000,000, y de manera individual. No estamos hablando del patrimonio familiar, no estamos hablando del patrimonio que se constituye en la sociedad conyugal, sino quienes de forma individual tienen un patrimonio por encima del $1,000,000. Y la otra, ¿cuáles son las personas afectadas? 4.088 personas son las afectadas. Y la otra contribución de las utilidades que las empresas ya obtuvieron. Estamos hablando de un dato cierto, de las empresas las utilidades que ya obtuvieron. Y si las utilidades que del 2015, lo que se ganó en el 2015 en utilidades, se va a gravar con el 3%. De lo que ya se obtuvo, adicionalmente un 3%, ¿sí? Adicionalmente de que debieron haber cumplido su obligación del pago del impuesto a la renta. Ahora, si es que alguna de las empresas, por ejemplo, fueron afectadas por el terremoto, obviamente no pagan. Si están en las zonas de desastre, no pagan. ¿Por qué? Porque es una contribución que hacemos del resto del país para ayudar a la reconstrucción de las zonas que han sido afectadas. Son medidas extraordinarias, son medidas que se toman por una sola vez para enfrentar un suceso que sin duda es la mayor catástrofe que ha vivido el Ecuador. ¿Cómo analizan ustedes dentro de la comisión y dentro incluso del pleno de la asamblea propuestas como la planteada por Avanza, en donde habla de una serie de puntos, recomendaciones de empresas por vender,
recortar el gasto público interno del Estado, hablando de una serie de elementos que no son indispensables para el buen funcionamiento del Estado? Mire, yo creo que más allá de lo que pueda decir Avanza, son los hechos, son las acciones que ya hemos realizado. El día de ayer, precisamente en la comisión, recibimos a la ministra de Finanzas subrogante para analizar la ejecución presupuestaria del año 2015. Y cuando uno revisa las cifras de la ejecución presupuestaria del año 2015, uno puede evidenciar los inmensos ajustes que se ha realizado en el país, más allá de que se pueda seguir haciendo, pero ya en el país, y así lo se reconoce la CEPAL. Usted debe conocer que existe un informe panorama fiscal el panorama fiscal publicado ahora en marzo de este año, que señala que el Ecuador es uno de los países que mejor ha manejado lo que ellos llaman el escenario de ajuste y al mismo tiempo que mejor ha manejado el tema de la deuda. El Ecuador entre un año y otro ha recortado más de 6.000 millones. Sin duda podrá seguirse haciendo cosas, ¿no? Extraña que eso venga propuestas de Avanza cuando hasta hace muy pocos meses eran parte del gobierno y nunca plantearon que, por ejemplo, tenían demasiados asesores o tenían demasiados funcionarios, ¿no? Ahora hay una actitud política, yo digo, bastante mezquina. Además, uno podría pensar que quien estuvo tantos años en el gobierno debería tener una actitud diferente a la que tiene el resto de la oposición y mirar momentos en los que son momentos de la unidad nacional, en que son momentos en los que hay que hacer básicamente acuerdos nacionales, porque reconstruir Manabí, reconstruir Esmeraldas no es una tarea de este gobierno. Es una tarea del país, pero es una tarea del país, es una tarea del Estado. De todos quienes somos parte de Ecuador. Pero, ¿por qué no se ha llamado a un diálogo, Virgilio? Hay muchos grupos que han recomendado, ¿por qué no llamar a exmandatarios, a expresidentes, a las cámaras, para hacer un gran acuerdo nacional y decir, bueno, saquemos adelante? Ecuador tiene dos graves problemas, el terremoto y la crisis financiera, que estaba antes del terremoto, que seguramente el terremoto lo agrava. ¿Por qué no llamar a grandes acuerdos y desarmar la palabra? Porque a veces la palabra ofende mucho más que las obras. ¿Cómo buscar este momento en que necesita el país consensos, acuerdos, mostrar fuera hacia afuera en el tema internacional también la posibilidad de que Ecuador puede dialogar con sus diferentes integrantes y diferentes formas de mirar o diferentes ideologías? Mire, yo creo que hay momentos en los que no solo hace falta la palabra, sino también, sobre todo, las acciones. Y que pueda haber, por lo menos, yo diría, conciencia de la situación que se vive de cara a lo que el Ecuador tiene ahora, que es las consecuencias del terremoto. Nosotros en la comisión, yo le hablo por la comisión, hemos tenido la apertura para recibir a todos los sectores, y lo que hicimos en la ley de equilibrio de las finanzas públicas demuestra que no solo escuchamos, también realizamos cambios sustanciales, cambios en todos los órdenes, cambios que modificaron, por ejemplo, la propuesta original del ICE y establecieron al final una propuesta bastante razonable y que ha sido acogida, yo digo, por la mayor cantidad de sectores productivos. Las empresas que tienen o que producen con más azúcar pagan más ICE. Las empresas que hacen esfuerzos de reconversión productiva y utilizan menos azúcar pagan menos, dice. Eso me parece que es una medida que ayuda a recaudar, que ayuda en el objetivo de salud pública, pero también es un poderoso incentivo para que las empresas modifiquen y hagan procesos de reconversión productiva porque tienen un incentivo. Le pongo un ejemplo. Una misma empresa tiene un producto que por cada litro de bebida tiene 104 gramos de azúcar. ¿Cuánto va a pagar esa empresa? 19 centavos por cada litro de bebida. Pero en la misma empresa hay otra gaseosa que tiene 70 gramos de azúcar por cada litro de bebida. ¿Cuánto va a pagar de ICE? 13 centavos. De tal las forma, que son bebidas dietéticas y no tienen azúcar no pagan ICE. Esas no pagan ICE más allá del que ya venían pagando, es el 10% al valor, es decir, ahí no se modifica en nada. O no pagan ICE los lácteos, no pagan ICE las que procesan frutas. Pero un tema muy apoyado por varios sectores, el hecho de que al tener dos reformas tributarias simultáneas, la una del equilibrio fiscal y la otra por la emergencia, decir, bueno, la del equilibrio fiscal
dejémosla pendiente para otro momento y no sacar dos impuestos al mismo tiempo o con un mes de diferencia. Pero son objetivos diferentes. Sí, son objetivos diferentes, pero somos el mismo pueblo ecuatoriano, pero son los mismos consumidores que vamos a pagar adicionalmente. Y tienen objetivos diferentes. Yo creo que usted coincidirá conmigo en que subir, por ejemplo, el precio de las gaseosas no es lo mismo que gravarle al pueblo con impuestos que tienen o que afectan que afectan el gas, la gasolina, los precios de los servicios. Son cosas distintas. Son cosas distintas, si buscamos pero si uno incentivar piensa en el pueblo, Virgilio, yo alguna vez con el asambleísta Cayambe hace un par de semanas decía, todos los albañiles, trabajadores de la construcción del país toman pan con cola, que no es lo más recomendado dietéticamente, nutritivamente, pero son hábitos que no se rompen por subir 2 centavos, sino se rompen por una campaña educativa a largo plazo. Sí, yo le pido que usted no repita ese argumento, porque ese argumento realmente es, yo diría, primero es un prejuicio, es discriminatorio y además como que da un hecho, como un hecho cierto, algo que hay que cambiar. Hay que cambiar, pero si las personas desayunan o si las personas almuerzan, pan con cola no es lo adecuado. Y también no podemos negar que eso se ha ido modificando en los últimos años. Lo que dice la OPS, lo que dice la OMS, es que el establecer impuestos directos a estos productos que pueden ser dañinos para la salud, sí repercute en el consumo de las personas. Sí desanima a que por lo menos se baje la cantidad del producto que se consume. Respecto de eso hay estudios de la OMS, de la OPS, que nosotros los hemos podido conocer para poder tomar estas medidas. De tal manera que creo yo que eso sí tiene un efecto, sí ayuda a que la gente por lo menos baje en la cantidad de consumo que hace de ese tipo de bebidas y busque otras alternativas. Me parece que esto sí contribuye, porque más allá de lo que el país pueda recaudar, es también lo que el país gasta invirtiendo en salud para curar este tipo de enfermedades. Solo para curar todo lo que tiene que ver con enfermedades derivadas de la diabetes. El Ecuador gasta $700 millones al año. $700 millones al año. Altos. Ahora, Virgilio, cambiando de tema, que el tiempo ya lo tenemos encima, ¿cómo o para cuándo sería el segundo debate en la Asamblea de la ley que apunta a la solidaridad y al apoyo a los sectores que sufrieron el terremoto? Pues nosotros estamos trabajando toda la semana ya en la preparación del informe para segundo debate. Estuvimos ayer recibiendo una serie de comisiones generales, también analizando el proyecto. Seguiremos ahora en horas de la tarde, luego que concluya el pleno que tenemos convocado en la mañana. Seguiremos el día de mañana. Aspiraría yo que en los primeros días de la próxima semana, lunes o martes, ya tenga el informe para segundo debate, de tal forma que la Asamblea en el transcurso de la próxima semana pueda ya debatir en el Pleno y ojalá votar. Nuestra intención es que este proyecto pueda estar aprobado antes del 15 de mayo, pero obviamente también depende de la cantidad de comparecencias y observaciones que tengamos que procesar. Mi interés como presidente de la comisión es que la comisión pueda tener un informe listo entre lunes y martes para luego pasar ya para el debate correspondiente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias a Virgilio Hernández y a ustedes que nos acompañan. Es importante hablar con quienes están manejando este proyecto de ley, quienes también acaban de aprobar la otra reforma tributaria. Virgilio es muy claro al hablar de la importancia de cuidar la salud alimentaria de los ecuatorianos, su dieta, y una forma es a través de gravar con impuestos a bebidas azucaradas. Hay diferentes criterios, diferentes análisis, y también por otra parte él habla de la solidaridad y la importancia del nuevo proyecto de ley, la nueva reforma tributaria generada por el tema de la emergencia. Él dice, hay que ser solidarios, hay que sostener las nuevas reconstrucciones necesarias en Manabí, en Esmeraldas, en toda la costa ecuatoriana, y también con ello trabajar y avanzar. Hay muchos temas pendientes, hay muchos temas por dialogar. Queremos conversar con ustedes sobre lo que hemos venido haciendo y estamos haciendo en el ámbito noticioso y en punto de vista. Vamos a ir a una pausa y regresaremos con una nueva entrevista. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV.
tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. En este momento estamos con Cristian Ruiz. Él es el superintendente subrogante de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado. Cristian, bienvenido a este espacio. Queríamos conversar con usted sobre la información que nos ha llegado, en donde se habla de que se va a necesitar un nuevo operador en el área de cerveza en el Ecuador. ¿Por qué esto? ¿Por qué buscar un nuevo operador? ¿Qué ocurre con las empresas de cerveza en el país? Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, como le comentaba hace unos minutos, la función de la superintendencia en este momento es dar esa posibilidad al mercado de tener un nuevo operador. Sabemos que en el sector cervecero es un sector altamente monopólico, ha sido siempre desde que tengo uso de razón aquí en el Ecuador. Entonces, en este momento que se da esta fusión a nivel internacional... Es decir, Cervecería Nacional y Ambev se fusionan fuera del país. ¿Qué pasa con esto? A ver, se fusionan dentro del Ecuador, pero Ambev a nivel mundo se está fusionando en 29 países. ¿Sí? Entonces, dentro de la legislación nuestra, nosotros tenemos que aprobar esa fusión. Bueno, podemos aprobar, negar o condicionar la fusión. Lo que hemos venido comentando es que esta fusión da una gran oportunidad para que venga un nuevo operador. ¿Sí? La idea es que, como le comentaba, en el mercado cervecero ha sido altamente concentrado, y esta es una gran posibilidad para poder tener un nuevo operador en el mercado. Entonces, nuestra Comisión de Resolución de Primera Instancia, que es del ente que va a aprobar, negar o condicionar la fusión, está trabajando en este momento justamente para tener lista la resolución que diría este tipo de condicionamiento, si es que se da el caso de dar la fusión a nivel nacional. Entonces, justamente es una gran oportunidad, insisto, ¿para qué? Para el tema cervecero, para el tema de las cervecerías artesanales también, que eso es un impulso que estamos dando muy fuerte desde la superintendencia, a través del manual de buenas prácticas. Por ejemplo, usted se acordará que nosotros emitimos un manual de buenas prácticas comerciales en agosto del año 2014. Ese manual está vigente y con eso hemos podido lograr que el 15% de los productos de las EPS o de la economía popular y solidaria pueda ser parte de las cadenas. Entonces, ahí se ha dado un tema, un apoyo a lo que es la cerveza artesanal. Y usted, que uno la encuentra además en diferentes restaurantes, en diferentes lugares, como una opción interesante. Ahora, ¿cómo pasó o qué pasó con la fusión igual a nivel mundial cuando se dio entre Holcim y Lafarge, las dos operadoras presentes en el Ecuador, en donde Holcim era el dominante del mercado, se fusionan a nivel internacional y Lafarge, que manejaba la Cemento Selva Alegre, fue vendido a un tercer operador?
Algo similar va a pasar con el tema cerveza cuando SABMiller se une con la otra y se convierten en el único operador fuerte del país. Así es, justamente la idea, insisto, el tema de que Ambev y SABMiller, como dice usted, se fusionan a nivel internacional, nos da esa oportunidad para poder desconcentrar una marca. Hemos estado conversando con varios, justamente estamos haciendo un seminario para saber qué han hecho otras agencias de competencia a nivel mundial, justamente por este tema de la fusión, y es una gran oportunidad, insisto, nosotros ahorita en el Ecuador necesitamos un nuevo operador, sabemos que es altamente concentrado el mercado, pero necesitamos este nuevo operador. Esta resolución que se condicionará el día, bueno, sabremos hasta el día de mañana cómo va a salir la condicionalidad, pero esperamos que ahora tenemos una gran oportunidad de traer este operador, insisto. Hablamos de que sea un operador muy grande que va a venir a poder pelear hasta cierto punto con el operador nacional. Pero es tan simple, vimos el ejemplo de SABMiller y cuando salió Biela, Cervecería Nacional ha sido muy fuerte, sus marcas son sinónimo de una serie de elementos y hábitos y costumbres ecuatorianos. Entonces, ¿cómo avanzan en este proceso? Usted fuera de micrófonos también decía, hay varias intendencias dentro de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado. ¿Qué intendencia, cómo es la división de ustedes en el trabajo para evitar operadores dominantes o que sean monopolios absolutos en las diferentes áreas? A ver, le comento un poquito. Dentro de lo que es la intendencia, dentro de la superintendencia tenemos 4 intendencias. La una es la intendencia de control de concentraciones, que es la que maneja las fusiones de operadores económicos. Tenemos la intendencia de abogacía de la competencia, que es la intendencia que se encarga de hacer los estudios de mercado y promoción de la competencia. ¿Qué llamamos promoción de la competencia? Es explicar nuestra ley orgánica de regulación y control del poder de mercado a través de seminarios, talleres y demás. Justamente en este momento estamos haciendo el seminario número 62 internacional de lo que es el tema cervecero. A nivel nacional hemos hecho alrededor de 1.833 eventos para poder promocionar tanto nuestra ley como todos los estudios de mercado, como todos los manuales de buenas prácticas que hemos elaborado. La tercera intendencia es justamente la intendencia de intendencia de investigación de prácticas restrictivas, que es la que se encarga de hacer todo lo que es la investigación con prácticas restrictivas, lo que es una publicidad engañosa. Y usted se acordará el tema Light, fuimos nosotros quienes desenmascaró el tema de un producto Light que no existe, específicamente fueron los aceites Light, donde sacamos a la comunidad y comentamos al consumidor que eso es una mentira. Y por eso hemos puesto algunas multas en ese sector a algunos operadores. Y la cuarta es la intendencia de abuso de control del poder de mercado, acuerdos y prácticas. Entonces, esta se encarga de justamente ver los abusos del poder, lo que son acuerdos entre operadores, lo que es cartelización, lo que es agruparse para tener un mismo precio o dividirse el mercado por segmentos, por regiones. Así es como está dividida la superintendencia y tenemos la Comisión de Resolución de Primera Instancia, que es el ente superior sobre las intendencias que se encarga de emitir las resoluciones. El evento que ustedes van a tener la próxima semana, analizando el tema de las cervezas, ¿cuántos expositores internacionales? ¿Cómo asistir? ¿Cómo lograr aprender más de ello y del trabajo que está haciendo la superintendencia, pero también mirar qué ha ocurrido en otros países? Estamos haciendo el taller, justamente lo comenzamos el día de ayer, lo continuamos el día de hoy, va a ser hasta el mediodía. Hemos traído 6 expertos internacionales, tenemos un experto mexicano, tenemos un experto argentino, tenemos varias videoconferencias. Entonces, hemos tratado también de traer algunas personas de otras agencias de competencia para que nos cuenten cómo están resolviendo este tipo de fusión a nivel internacional. Justamente si ustedes si pueden acercarse, va a ser el día de hoy, también va a continuar en la Universidad Católica del Ecuador, en la Facultad de Derecho. Ahí es donde estamos realizando este taller y vamos a seguir continuando el tema de la capacitación y el tema de conocer un poco del mercado cervecero. Muchísimas gracias a Carlos Ruiz. Recordamos que él es el superintendente subrogante de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado. Ellos están realizando una serie de eventos y análisis frente a una fusión mundial entre SABMiller y lo que sería Ambev en Ecuador, es decir, Cervecería Nacional más Ambev. Ellos quieren evitar que exista un único operador cervecero en el país y por lo tanto están analizando la posibilidad de conseguir un nuevo operador y nuevos espacios para la cerveza en el Ecuador. Recordamos que también para esto sería importante tener confianza para inversión extranjera y otros parámetros que permitirían ingresar un nuevo operador en el área en el Ecuador. Nuevamente, gracias a Carlos Ruiz y a ustedes que nos acompañan. Queremos recordarles que si ustedes piensan comprar un vehículo, tienen que pensar en Chevy Plan, los planes que nos ofrece, ya sea para estar en la ciudad, para pasear, nos ofrece cuotas, las cuotas más bajas del mercado. Uno planifica de acuerdo a lo que puede tener y tener, por lo tanto, un vehículo en el menor plazo y con las mayores facilidades. Es la forma en que Chevy Plan nos ayuda para tener un vehículo propio. Gracias nuevamente a nuestro invitado. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el embajador de Italia, Marco Tornetta.
Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el embajador Marco Tornetta, quien representa a Italia. Embajador, estábamos conversando antes de salir al aire sobre el trabajo que ustedes están desarrollando en apoyo a la zona del terremoto. ¿Cómo hablar de cooperación europea, cooperación italiana a esta zona que tan duramente ha sido golpeada? Bueno, si empezamos a hablar del terremoto, me parece la primera actualidad del país en ese momento. Sí. Bueno, de inmediato, el lunes después del terremoto, ya Italia envió a la Cruz Roja Internacional $500,000, o sea, casi $600,000. Esa es la primera cosa por la emergencia. Luego, enviamos un equipo de la Defensa Civil en el área Portoviejo Manta. El equipo es constituido de 10 personas, de las cuales 8 bomberos ingenieros, que están haciendo un trabajo para averiguar si las construcciones afectadas por el terremoto están seguras o no están seguras. Se trata sobre todo de construcciones esenciales por la vida, las escuelas, los hospitales, los centros, las iglesias. Es decir, esta misión de ustedes, de estos 10 personas, que usted habla que 8 son bomberos ingenieros, están evaluando la situación de las edificaciones que no se cayeron. Exacto. Una edificación que no cayó podría ser peligrosa de toda manera. Entonces están averiguando esto. Hoy están regresando en Quito para viajar a Italia mañana. Se quedaron 10 días en Portoviejo y Manta. La información que ellos han conseguido, han evaluado, han investigado, están entregando a la Secretaría de Riesgos. ¿A quién están entregando la información para precautelar la seguridad? Usted decía, son escuelas, son hospitales, son lugares de concentración, iglesias. Exacto. Para evitar que sean utilizadas, o qué cuidados deben tener para volver a ingresar en ellas. Están entregando todo a la Secretaría de Gestión de Riesgos y a la Prefectura. Son las dos
en oficinas, digamos así, que están en cargo de la seguridad de los ciudadanos. Nosotros los estamos ayudando, entregamos el informe y no más, nos quedamos allá. Y es responsabilidad de la autoridad local. Exacto. Las decisiones Este es su país. Este es nuestro país y ustedes como cooperación nos ayudan Exacto. muchísimo. Italia también es un país que sufre temas de erupciones y temas de grandes riesgos. ¿Cómo puede ayudar a Ecuador en la práctica de gestión de riesgo? Porque no es cuestión de que tenemos el terremoto y actuamos. ¿Cómo prepararnos para temas de esta naturaleza? Bueno, yo tengo varias ideas, pero tengo que conversar del asunto con las autoridades ecuatorianas. Pero por supuesto, tenemos equipos de bomberos especializados y vamos a ver si se puede desarrollar una capacitación de los bomberos ecuatorianos, por ejemplo, como rescate y socorro. Podríamos estudiar una cooperación al nivel de vulcanología. Tenemos centros de excelencia en Italia, el Politécnico de Turín. Tenemos también el Consejo Nacional de las Búsquedas, que es un instituto de Estado, que es lo que llamamos una excelencia para capacitar a los ecuatorianos. Son dos ideas que tengo, pero ¿acaso Cancillería de Ecuador tendrá otras ideas? Y por supuesto podremos contribuir con la reconstrucción. El viernes pasado firmé con el canciller Guillaume Long el segundo acuerdo de cooperación. Entonces tenemos unos 15 millones de dólares a utilizar en proyectos de desarrollo del país. Una prioridad podría ser la reconstrucción. Pero por supuesto es la tarea del gobierno del Ecuador de proponer algo. Es decir, ustedes esperan la propuesta del gobierno Exacto. para ver cómo pueden ayudar. Exacto. Cuando hablamos de reconstrucción, embajador, ¿cómo Italia puede apoyar en la reconstrucción? Usted ha hablado de este tratado de cooperación en el torno a 15 millones de dólares que tiene que identificarse las prioridades para cooperación. Exacto. ¿En qué podríamos esperar ayuda, colaboración, asesoramiento para la reconstrucción por parte de Italia? No, yo pienso, no se trataría solamente de reconstruir una escuela. Esa es una tarea del gobierno ecuatoriano. Nosotros podríamos, por ejemplo, ayudar al país con una capacitación humana a desarrollarse y ayudarse solo. Por ejemplo, se podrían cruzar las opciones económica y de reconstrucción. Si nosotros capacitamos a empresas de la costa para producir más, producir con valor agregado, significa exportar, significa ingresar dólares. Entonces sería un trabajo de cooperación para capacitar y luego tener empresas ecuatorianas listas para exportar con valor agregado. Y esto es lo que usted dice, a enseñarse a los ecuatorianos o a las empresas a salir por sí mismos, a apoyarse y ayudarse ellos mismos. Exactamente. En esto de generar elementos para la exportación con valor agregado, ¿cómo llegar a acercarnos más al mercado italiano? Sabemos que está pendiente un acuerdo con la Unión Europea, Italia es parte de la Unión Europea, pero ¿cómo conocer más el mercado italiano para llegar con los productos de Ecuador? Bueno, en primer lugar tenemos una ventaja. Ecuador es un sistema económico que vive sobre las pequeñas y medianas empresas, y Italia también. Entonces ya hay una similitud que explotar. Nosotros tenemos el conocimiento, tenemos lo que se llama en términos técnicos el know-how, saber cómo hacer. Entonces Italia podría capacitar, podría actuar una transferencia de tecnología y finalmente realizar lo que se llama siempre en términos técnicos la joint venture, o sea, una sociedad común. En donde ustedes aportan el know-how, como usted menciona. Exactamente. Nosotros podemos aportar mano de obra, materia prima, conocimientos ancestrales y trabajar en equipo. Exacto. Son dos sistemas complementarios. Ya estoy organizando una misión exploratoria por el autumno, septiembre-octubre, italiana, para ver lo que se podría hacer para desarrollar la cooperación entre las pequeñas y medianas empresas de los países. ¿Los empresarios italianos vendrían a Ecuador en otoño, en septiembre, octubre? Bueno, es una misión exploratoria por el momento. A ver que se den cuenta, hablando con los empresarios,
con el gobierno, con los bancos, a ver qué es exactamente el país, el cual podrían ser las ventajas comunes. Esto de que usted hable es un ganar-ganar, ganar Ecuador, ganar Italia y sacar cosas en común. ¿Cómo apuntalar más? ¿Cómo usted habla de la misión, pero cómo también saber desde Ecuador qué necesita Italia? Porque una cosa es que nosotros produzcamos banano o camarón o chocolate. ¿Cuáles son las necesidades del mercado italiano? ¿Cómo ir acercándonos más para conocernos más unos a otros? Bueno, ya la misión exploratoria y luego pienso que invitarán a unos empresarios ecuatorianos a viajar a Italia. Pero Italia es un mercado de 60 millones de personas. Entonces, un mercado de 60 millones de personas necesita todo. Y él que puede proponer algo más barato, en la medida que se trata de calidad, se compra. Son leyes de oferta y demanda, por decirlo así. Exacto. Quien ofrece buen producto a mejor precio logra ingresar en el mercado. Exacto. Y en el tema tratado con Unión Europea, ¿cómo lograr conseguir que este tema se concrete? Italia es parte de la comunidad, ¿cómo lograr apoyar para que el acuerdo comercial llegue a ser una realidad? El acuerdo comercial es una historia muy larga. Hay unas, se llaman tecnicidades comerciales, reglas de la Unión Europea que tienen que respetar. Ahora, por supuesto, tenemos también la emergencia terremoto. Entonces, la emergencia terremoto implica o implicaría, yo no estoy en Bruselas, estoy en Quito, Está en Quito, así. una cierta flexibilidad a comprender la situación, pero es una decisión de los países miembros en conjunto. Yo sé que tienen contactos muy estrechos con el gobierno ecuatoriano, están discutiendo, están profundizando los problemas y sobre todo el problema del terremoto, que es una emergencia nacional. Un país en condiciones normales se juzga de una cierta manera. Un país en emergencia tiene que ser, entre comillas, por supuesto, juzgado de otra manera. Es un paréntesis porque es algo que no está previsto, algo que Exacto. genera problema económico y por lo tanto hay otro nivel de análisis. Exacto, y gastos enormes. Un terremoto es un gasto enorme. Tenemos que ser flexibles y comprender eso, que es una emergencia nacional. En el respecto también de la población del país, no solamente del gobierno, el país en su conjunto. Es así, esto abarca a todos, no existe un ecuatoriano que no esté involucrado en el tema, unos más en la zona de desastre, pero otros también, Claro. porque tenemos otro tipo de alternativas, posibilidades, medidas, en fin. Exacto, bueno, Italia sobre todo tiene una relación histórica de amistad con Ecuador, entonces sí se puede ayudar en el contexto de Bruselas a que comprenden lo que se está verdaderamente pasando en el país, con mucho gusto, y yo lo estoy ya haciendo. Esto es importante, que usted hable de la situación país y que Bruselas logre comprender y dimensionar la realidad. Usted, embajador, me decía, está aquí desde el mes de diciembre. ¿Cuál ha sido su impresión de país? Le ha tocado una época dura, sufrió el sismo directamente. ¿Cómo mirar, luego de estar ya algunos meses en el país, lo que está pasando en el Ecuador? Es normal. En cualquier país del mundo, en cualquier momento de la historia, hay problemas. Entonces, ese es un momento, entre comillas, negativo, con el petróleo que bajó, con el dólar que subió, con una situación económica mundial de toda manera difícil. Fue una catástrofe de coincidencias. Pero que también estas coincidencias desafortunadas pueden generar nuevas oportunidades. Exacto. Bueno, me parece muy difícil de decir que un terremoto es una buena coincidencia. Son de cosas muy duras. Digamos, el terremoto es una catástrofe nacional. Listo. Bueno, entonces tenemos que aprender, comprender lo que se pasó y reaccionar. Yo fue en Puerto Viejo, en Manta, el sábado y el domingo pasados. Ya la gente está viviendo, está reaccionando, está abriendo los comercios, los niños están jugando en la calle, están haciendo un esfuerzo para normalizar la vida de parte del terremoto.
Y es la zona afectada directamente la que menciona usted, Puerto Viejo y Manta. Las personas están volviendo a trabajar, volviendo a abrir sus negocios, los niños juegan, lo cual Exacto. es un parámetro de Significa volver a es la normalidad. Es normalidad. Están volviendo a la normalidad. Y hay una cosa que me sorprendió, pues, por ejemplo, en Puerto Viejo hay un barrio que está totalmente destruido, enfrente de la catedral. El barrio al costado, intacto. Son cosas que se escapan. Uno mira las imágenes o está allí, ve un edificio caído y el de lado no se ha movido. Exacto. Pero sobre todo, lo que me sorprendió en Puerto Viejo es, hay, sobre todo, un barrio es inhabitable totalmente. El barrio al costado está casi intacto. No me pregunte por qué, no soy un experto y tampoco un ingeniero, pero es así. Y de los ingenieros, los bomberos ingenieros que vinieron de Italia, ¿qué comentarios le hicieron? ¿Cómo encuentran la situación? ¿Cuánto riesgo hay de las edificaciones que están en pie? Bueno, no me dieron porcentajes y no lo quiero, pero seguramente de los edificios afectados hay la mitad que no son utilizables. El sismo fue 7.8. 7.8 grados. Es enorme, es casi el máximo. Y ya pienso que el país tiene suerte, con barrios destruidos y barrios intactos. Entonces se puede reempezar a vivir justamente en el barrio que se encuentra al costado, casi intacto. En medio de todo, usted dice, hay sectores que tuvieron más suerte que otros y esto facilita el volver a la normalidad. Exacto, exacto. Imagínense si una ciudad entera se queda destruida. ¿De dónde se empieza? Tiene que reconstruir una ciudad al costado. Usted también mencionaba el apoyo inmediato que dio Italia a la Cruz Roja Internacional para que apoye en Ecuador. ¿Qué significó esto? ¿Cómo Cruz Roja Internacional recibe el apoyo del gobierno italiano para ayudar a una zona de desastre? La Cruz Roja, en primer lugar, tiene experiencia, tiene un personal muy calificado, especialmente en emergencia, y sobre todo, si la mayoría de los estados están contribuyendo a la Cruz Roja, significa que tienen un poder financiero muy importante para coordinar ayudas. Tener, para ejemplo, un ejemplo muy sencillo, 10 personas que están trabajando cada uno en su rinconcito para reconstruir es una cosa. Si las 10 personas juntan los esfuerzos para hacer algo juntos, es una cosa mucho más interesante, mucho más eficaz. Todos unen esfuerzos. Si usted pone el ejemplo, Cruz Roja puede ser una de las entidades que unifica la ayuda, exacto, unifica el apoyo y puede ser más eficiente. ¿Cómo está pensada sus próximas actividades? Usted habló de la reunión en otoño, de la visita de empresarios italianos. ¿Qué otras actividades tiene prevista la Embajada de Italia? Coordinar. Nosotros tenemos también unos 15 ONG italianas que están trabajando en las áreas afectadas. Yo les reuní el jueves pasado para saber exactamente quién está trabajando, dónde y qué está haciendo. Es justamente el ejemplo de los 10 obreros que trabajan juntos o trabajan separados. Le estoy coordinando. Y cuando vamos a tener una coordinación, vamos a concentrar el esfuerzo. Y además voy a ver si tenemos otros recursos como gobierno italiano para ayudar a un sector en particular. Vamos a ver cuál sector. Es decir, falta todo. Falta todo. E identificar cuáles son los más necesitados o los que no están recibiendo ayuda de otro sector también. Exacto. El coordinar, decía usted, no hay que Exacto. desperdiciar recursos, ni tiempo, ni esfuerzos. Ir efectivamente al lugar que lo necesita con la ayuda que ustedes pueden conseguir. Exacto. Bueno, yo puedo coordinar los esfuerzos italianos. Luego hay el gobierno que tiene que coordinarlo todo. Sugiriendo, hay demasiado de gente en Puerto Viejo, no hay suficientemente gente en Pedernales. Ese es un esfuerzo de la Secretaría de Riesgos. No es el mío.
es su país, no es mi país. Sí, es nuestro país y países como Italia nos están apoyando. Que eso es Exacto. muy importante, hablar de la solidaridad internacional de los embajadores, de los gobiernos amigos que están apoyando a Ecuador. Queremos agradecer, amigos de Telesucesos y Radio Sucesos, al embajador Marco Tornetta. Él es el representante de Italia en el Ecuador, ha hablado de la ayuda que el gobierno italiano nos está prestando, la ayuda directa a la Cruz Roja, pero también las misiones de los bomberos que han llegado al país, que saldrán en las próximas horas, por decirlo así, del Ecuador, luego de evaluar las construcciones tanto de Puerto Viejo como de Manta, construcciones que apuntan al espacio público y también a lugares de gran concentración. Él también ha hablado de la importancia de las relaciones entre Italia y Ecuador, relaciones históricas, en donde ellos miran una posibilidad muy importante al ayudar a identificar fortalezas ecuatorianas para que nosotros como ecuatorianos podamos trabajar y apuntar al mercado italiano. Él dice, somos 60 millones de italianos, un mercado muy importante para productos de pequeña y mediana empresa, algo similar a lo que ocurre en Italia, por lo tanto, estrechar lazos comerciales. Y una forma de ello es la misión de empresarios que se planifica para el otoño italiano, septiembre y octubre, que estará en Ecuador mirando cómo trabajar con los ecuatorianos. Así es que muchísimas gracias al embajador de Italia, su presencia en nuestros micrófonos. Agradecemos a todos los países amigos que han visto la forma de apoyar a Ecuador en la difícil situación que vivimos. El terremoto ha involucrado a todos los ecuatorianos y ha demostrado la solidaridad interna y externa. Muchos países nos están apoyando. Gracias nuevamente al embajador de Italia y a ustedes. Queremos recordar que este programa de Punto de Vista llega con el apoyo de EMAP, la empresa de agua de Quito, Kia y su carro Cerato, también con el apoyo de la Cooperativa de Policía Nacional, con el Grupo Humana que vela por nuestra salud y con la posibilidad de comprar un carro con los planes que ofrece Cheviplan y Chevrolet. Con ustedes estaremos el día de mañana con un programa especial destinado a las madres. El domingo es Día de la Madre, hay que saber decir gracias a nuestras progenitoras y una forma de hacerlo es haciendo un programa especial con hombres y mujeres hablando de madres y de hijos. Con ustedes hasta mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Del Tíbet. El Ejército Popular de Liberación entra en esa región en octubre de 1950. Para